En Pichirua, por el Día Mundial del Agua, todos los años las organizaciones sociales y el pueblo realizan el tradicional ritual denominado Yacutincuy. Pero, ¿qué significa el Yacutincuy? ¿Que se sigue practicando en nuestros pueblos? ¿Por qué es un legado cultural de nuestros ancestros que hasta hoy perdura a pesar de los intentos de desaparecerlo? El Yacutincuy es el culto al origen de la vida. Es la ofrenda o jaihuacuy al reencuentro y la unión del hombre con la Pachamama y a la convivencia armoniosa con todo lo que existe en la naturaleza. Entonces, si el Yacutincuy es la ofrenda al origen de la vida, ¿cuál es ese origen según nuestra cosmovisión? ¿Será igual que otras culturas? He aquí una de las leyendas más extraordinarias que está escrito en el libro Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina de Federico García Hurtado y Pilar Roca, que dice así. Hace miles y millones de años, la Madre Tierra, Pachamama, era una inmensa roca que estaba perdida en el espacio. De pronto despertó, pero era estéril, como una hembra sin hijos. A su debido tiempo sintió deseos de procrear. Sus entrañas hervían y la consumía el fuego de la ansiedad de tener hijos. Entonces, Titi, el doble sol, que habitaba en el Hanajpacha, se fijó en la Pachamama y le envió su camajén, o energía de la vida, a través de la Jochinchay, gran cometa que penetró su matriz y la fecundó. La Pachamama se convirtió en un gran lago hirviente, permaneciendo así por muchos años hasta que se enfrió y cuya superficie se transformó en Pachahuirajocha, tiempo de la grasa o espuma del mar. De allí nació las primeras plantas, luego los animales y después apareció los hombres que poblaron toda la tierra. De acuerdo a esta leyenda, todos somos hermanos y hermanas en el mundo andino, no solo entre las personas, sino con los animales y las plantas, porque consideramos que nuestra única madre es la Pachamama, de donde hemos nacido. Por eso tratamos de vivir en lo posible en armonía con la naturaleza. Según nuestra cultura, todo cuanto existe en el planeta Tierra y el universo tiene vida, hasta las rocas, los cerros y el agua, porque creemos que desde tiempos remotos que todo ha sido impregnado de la energía cósmica denominada Camajén o energía de la vida. Muchos se preguntarán, ¿qué clase de cosmovisión es esta? ¿Será posible que haya existido un pensamiento andino o una filosofía que trata de explicar los grandes temas de la naturaleza y el hombre? Pachamama tierra, en primer lugar, Pachamama tierra, Chauping manda, Kayaku Luximon, Onunchis, Lucacona, Chauping manda. Tuku son Wiguame, Kay Alganzuta, Aybaricamico, Apukuna, Apuashuaya,
apu barjalla, apu Jorawere, Jatawase, Taitakuna, Atunsiusa, Uyusiusa, apu Suclejas, Salgantay, su palabra, apu Sulimana, para tuyo, Taitakuna, Sumbarete, Taite, apu Layanjasa, Likawe, apu Ampay, Taitakuna, Hangunanya, Kalama, Yaku Legita, para Legita, Uxturimankiku, Sapawata, Kainala, Yakuiku, Puchu Puchu Kanamba, Tukusungiwa, Papa, apu Jorawere, Uraiman, despachar mangi ko quebrada puna sumak causa y canamba sumak de tarbukuna ko pa chaywancha biday ko to pasako y waway ko pasuri ko pa sumak chaywan langalan ng sungung tay Dios nila nakpacha hampa lisensyagin asom primer lugar hampa kam kamachimungi kay apukuna tapas hampa makikipi brasuiki ko ng baykuna segundo lugar baykuna kasyan. La cultura dominante siempre nos ha hecho creer que no existió cosmovisión ni filosofía andina. Muchos negaron y siguen negando que nuestros ancestros no tuvieron la capacidad de sistematizar ni concebir el ser y la nada. Pero nosotros le decimos a aquellos que nos quieren negar e invisibilizar que nuestra cultura a lo largo del proceso milenario forjó en los Andes una cosmovisión propia, una visión del mundo autónoma y ajena a otras maneras de pensar y obrar. Tuvo un modo diferente de concebir el Estado, de tener instituciones y ética propias. Desarrolló ciencia, técnica y arte autónomos. Y los bosques de Huañacaja. Don Fabio Contreras, el lauqui mayor del pueblo de Pichirgua, para empezar con el ritual del Yacutincuy, siempre invoca el nombre de los mares, rememorando los remotos tiempos del origen de la vida. Listo, para el tuyo, la pesa más no tengas prueba. Acá es que hay dos cada uno te rapa, para te mama, que ya se Mientras que sus discípulos Don Salvador Contreras y Gilbert Bravo comienzan a preparar el Jaihuacuy con todos los elementos, símbolos y oraciones correspondientes de la ofrenda al agua. Apu San Antonio, Apu Ashualla, Apu Condorillo, Apu Solimana, Apu Chusña, Taitai Sumagliata Kai, Alcanzo Kita Casquicuaico, Nukaikun, Yapayan, Kai Unoiki Ufia, Apachimuikiku, Tukui, Sonkuikuan, Taitai, Ancuna Sumagliata Casquicuaico, Kai Voluntanicuta, Puchupuchuta, Yakuikita, Uyamuaiku, Haiku Kai Pachamamata Sumasta, Yuricinaikupa, Yapayan Familia Ikuma, Atendinaiku Taitai, Michinaikupa Taitai. Hay que tener mucha paciencia en el ritual, porque se hace con sumo cuidado, porque todo tiene su lugar y su orden. Cada elemento representa algo relacionado al agua, la Pachamama, los apus, al sol, la luna, y el apujontiti illa tixijailla, huirajocha pachayachachij pachacamaj, ser invisible, máxima expresión de la energía cósmica.
Kay cuerponchis yawarninchiswan funciona, anchayna kay baba, hay papas, kay mundupi. Pachamamapas funcionan yakuan. Mana yaku kaqtinqa manam rikuswanchu imatapas haykatapas manam kawsashwanchu, manam vidanchis kanmanchu. Anchayqa yakutan kudiananchis, manam yakuta contaminananchischu. Yaku kaqtinmi tukuy animalninchiskunapas kawsan. Mana yakuanqa manam ima animalninchispas kawsanmanchu. Qayna yakunchista tinkarisway. Qayna yakunchista apunchiskunaman alcanzuta haywarisway. Anchaymi yakunchispas bastante kanman. Mana watanchu pisilla kaswa yakumanta. Y después, señores, gracias. El ritual del Tincacusca se hace en parejas. Quiere decir, Yanantin, son los opuestos complementarios. La dualidad que no se rechazan, sino se complementan a través de la INI. O sea, la reciprocidad y la solidaridad entre los humanos y los hombres con el agua. Porque así como el agua nos cría, también nosotros debemos criarlo y cuidarlo. Y aún más porque es la sangre que nos une a nuestra madre, la Pachamama. Tincuy, para los andinos es dirigirse al punto de unión y al reencuentro. Y en verdad, se ve en Pichirua que el agua está forjando la unidad del pueblo, de las autoridades y de las organizaciones, como son los comités de usuarios y de las juntas de administración de agua y saneamiento. El mensaje de los pueblos originarios, indígenas y campesinos es fuerte y profundo, que nos dice que debemos retornar a la matriz del hombre, la madre tierra, la Pachamama, amarla, respetarla y protegerla, tomar conciencia que vivimos inmersos en ella y le pertenecemos. El humo sale con vueltas. Eso quiere decir que los sapos están compartiéndose su comida. Mira, cuando el humo tiene que salir así, dando vueltas, mira. O como dice la Carta de la Tierra publicada en Río de 1992, nosotros somos la tierra, los pueblos, las plantas y animales, gotas y océanos, la respiración de los bosques y el flujo del mar. Nosotros honramos a la tierra como el hogar de todos los seres vivientes. Ya lo han dicho los estudiosos y científicos, que la crisis climática es parte de la crisis de la civilización occidental capitalista. Nunca antes en la historia había estado en tan serio riesgo toda forma de vida en el planeta, y por ello es indispensable tomar acciones urgentes. Los pueblos, con sus conocimientos y prácticas milenarias, ha planteado propuestas para enfrentar los impactos y detener el calentamiento global. Para ello, la respuesta es la práctica del buen vivir, sustentado en la armonía y equilibrio con la madre tierra y el agua, y la práctica de políticas públicas interculturales.
wayli,